Bueno, ¿qué le parece si oramos al Señor y le damos gracias? Señor, te damos gracias por este momento que vamos a compartir, pero más que compartir es impartir una palabra, Señor, un pensamiento. Vamos a estar dando lo que tú nos diste, lo que dice el apóstol Pablo, lo que recibí de gracia tenemos la obligación de dar. Por eso estamos en esta tarde acá. Creemos que es una tarde oportuna, una tarde, Señor, maravillosa para poder estar, Dios mío, unidos juntos y escuchando, Señor. Escuchamos tu voz, estamos abiertos para que tu Espíritu Santo también nos ministre, Señor. Bueno, todo está en tus planes y en tu propósito. Te agradecemos por los que vinieron, por los que no pudieron venir, no pudieron llegar. También, Señor, los bendecimos, a los que están afectados por alguna enfermedad, los bendecimos y soltamos una palabra de sanidad para sus vidas. Aquellos, Señor, que tuvieron algún compromiso también, Señor, los bendecimos en esta hora. Y creemos, Señor, que a medida que pase el tiempo, Señor, vamos a ir siendo un equipo más numeroso, porque este es el tiempo, Señor, que creemos que tu Espíritu Santo se va a derramar sobre toda criatura, como dice el profeta Joel en la palabra, Señor. Los últimos tiempos te derramaré de mi espíritu sobre toda carne, Señor. Así que creemos y confiamos que así va a ser, Señor. Que van a ver iglesias impactadas, llenas de tu Espíritu Santo, la fluidez de los dones, Señor. Señor, y va a haber una manifestación nunca antes vista, Señor. Así que nos preparamos para eso, Señor. Hoy estamos, Señor, simplemente dando bases sólidas para edificar sobre la roca que eres tú, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Nos quedamos en el módulo 1, ¿no? Que dice la importancia de ser instruidos y equipados, ya la dimos. No, yo no lo marqué. Hoy lo voy a marcar. Sí. Ahí, ¿no? Ahí lo cortamos. Ahí hemos cortado. Bueno. Hablamos, la clase pasada hablamos mucho de los cambios. O sea, tengo que estar dispuesto, ¿sí?, a cambiar, pero cuando la Biblia habla del cambio, habla de una nueva criatura. Y por lo que a veces entendemos como nueva criatura, pensamos que es simplemente aceptar al Señor Jesús y arrancar en una iglesia, en un lugar. Pero cuando la palabra dice nueva criatura, habla de un nuevo ser. Estoy haciendo un repaso de lo anterior, no entro todavía. Bendiciones, ¿cómo estás? Entonces, ¿por qué a veces las cosas no se nos dan o se conflictúan algunas situaciones? La hacemos fácil, siempre echamos la culpa al pastor, la pastora, los líderes de las iglesias. En eso están incluidos los profetas también, si hay. Entramos todos en la misma. Pero hay gente que está dispuesta a cambiar y hay gente que no está dispuesta a ejercer ese cambio. Dice, por lo general somos muy ahí ayúdenme a leer un poquito antes, yo la taché acá. En la hoja 3, la tengo yo acá, pero no sé si es la hoja 3. Esa, un poquito antes, para adelante, hay un párrafo. Bueno. Ser instintivo. Somos muy instintivos y hablamos antes de pensar. ¿Sí? ¿Dice así?
No está. Bueno, es una cartilla aparte, creo. ¿Sí? A ver, pasame la... Porque yo tengo mi machete acá personal, pero por eso. No, pero no dice. ¿Qué está por el módulo 1, la importancia de ser incluidos y equipados? Antes, un poquito antes. Antes de eso. Claro. Después que dicen toda sabiduría, ahí donde dicen el punto 3, en toda sabiduría, en la última parte dice, por lo general somos muy intuitivos y hablamos antes de pensar. Tenemos que empezar a funcionar con la nueva naturaleza, para que nosotros hablemos según Cristo y no según el temperamento. ¿Se entiende? Yo quiero repasarle eso, porque eso es muy crucial para nuestras vidas. ¿Por qué somos diferentes el uno del otro? Porque esa es una de las cosas que decimos. O sea, no, pero yo soy diferente a la persona que tengo al lado. Sí, en rasgos, en similitudes naturales. Obviamente, vengo de otro proceder, de otra procedencia, de otro origen. Hablamos del cuerpo humano. Pero en el cuerpo en Cristo, todos tenemos que tener el mismo espíritu. Todos tenemos que tener la misma fe. O sea, voy a redondear esto. Hace un tiempo atrás Dios me reveló esto, que por ejemplo, vamos a dar ejemplos, o sea, tenemos la cabeza de la iglesia. ¿Quiénes son? No, pero son una cabeza sin cerebro no hay. O sea, tiene que haber una cabeza y un cerebro. Claro. Los dos son uno. Siempre que hablamos de matrimonio, hablamos de que son una persona. Ellos tienen una directiva de hacer algo, pero cuando se lo comunica a la parte obrera, a la parte trabajadora, tienen otro pensamiento, ¿sí? O sea, diciendo, no, pero en vez de hacer eso podemos hacerlo de otra manera. Y entonces vivimos cambiando y modificando las situaciones porque, claro, no estamos muy de acuerdo con lo que se va a hacer. Entonces Jesús, para no tener ese inconveniente, Pablo dice, para no tener ese inconveniente, porque tenía varias iglesias en Roma, en Grecia, Colosenses, en Filipo, ciudades grandes, Pablo decía, seamos todos del mismo espíritu, tengamos todos la misma fe, creamos todos el mismo evangelio. ¿Cuántos evangelios hay? Hay uno, pero él decía, creamos en uno. O sea, se ve que había varias fuentes y varias ramas que se hablaba también, hasta puede ser de Jesús, porque los discípulos, ¿se acuerdan en esa parte donde se encuentran con unos que estaban orando y sanando en el nombre de Jesús? Encontramos uno por ahí que me parece que son restaurando vasijas, estaban ahí orando y dice, bueno, que no es contra nosotros, es con nosotros. ¿Se entiende? Entonces, en el mismo tiempo que Jesús estaba enseñando y siendo el Cristo, el Mesías, había otros también. Había otros. Grábese esto en la cabeza. Después va a venir un maestro de la palabra y se lo va a aclarar bien. Pero había otros Cristo también. Había otros Mesías, otros rabinos que consideraban que eran el cambio. Entonces, había también señales iguales a las que Jesús hacía, pero no estaban dentro del equipo que Jesús tenía. O sea que Jesús tenía un equipo de personas que eran, ¿cuántos eran? Dígalo fuerte. 12. Y detrás de esos 12 había otros que también lo seguían a Jesús de cerca, porque ahí en esos 12 no están las mujeres, por ejemplo, que servían a Jesús. Y por ejemplo no está Matías, el que reemplazó a Judas. O sea, tenemos que elegir a alguien, dijo Pedro, que reemplace a Judas, pero alguien que haya caminado del principio con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que había 12 y había otra línea más que seguía a Jesús. Y esta gente no estaba dentro de los 12 ni dentro de los 70,
La Biblia habla en los evangelios de la función que tenían los señores cuando los envió de 2 en 2. Entonces, no estaban dentro de ese grupo. Entonces, ¿de dónde provenía eso? Es que se habían levantado varios Cristos. Como las cosas que hacían, las hacían en el nombre de Jesús, Jesús le dijo, bueno, lo están haciendo bajo mi nombre. Después, él mismo dice, muchos me dirán, se habrá acordado de la palabra que le dijeron los discípulos, muchos dirán, en tu nombre hemos echado fuera demonios, pero apartados de mí, no os conozco. O sea, él no dijo, apáguelo, dígale que se calle en la boca, que no hable más. Pero sí existía otro mensaje. Entonces yo tengo que direccionar mis oídos al que me da la orden de la visión y la misión. No prestar mi oído al que está al lado mío, sino al que Dios puso por cabeza. Y justamente hay un orden de parte de Dios a través del apóstol Pablo. Dice, primero, él puso como función, como cabeza principal del trabajo, apóstoles. Dice, así en forma literal, dice, primero apóstoles, luego profetas, y así, luego maestros, pastores y evangelistas. Él dice de esa manera, los ordena de esa manera. A veces los nombra todos juntos, pero yo me quedo con la parte donde él pone el grado, porque no puede haber un profeta si no hay un apóstol en una iglesia. Y ahí es donde mi naturaleza, la naturaleza que yo traigo, que es la naturaleza de decir, no, pero el pastor está pidiendo mucho, creo que todos están pidiendo demasiado, cambios. Bueno, es el espíritu que hay que tener, es su mismo espíritu, es una misma fe. No podemos tener dos fe diferentes, dos espíritus diferentes. Y a veces hay eso. No en esta iglesia, menos mal, gracias a Dios. Desde que pisa. Entonces, vamos a tratar de cambiar ese así soy yo. Si tenés a alguien cerca o no tan cerca, decirle, ya no sirve más decir así soy yo, a mí no me cambia nadie. Bueno. Ahora pasamos al módulo 1, dice la importancia de ser instruidos y equipados. Una cosa es ser profético y otra es ser profeta. Ser profético es que aunque un creyente profetice, tendrá la sensibilidad tendrá la sensibilidad para entender y recibir e identificar. O sea, no es profeta. Sí. Las escuelas son proféticas porque otra cosa es las escuelas de profetas. ¿Sí se entiende? Hay escuelas directamente que son para profetas y hay otras escuelas como esta que son escuelas proféticas para gente que tiene la sensibilidad de escuchar la palabra. Personas que cuando escuchan la palabra también se les revela, también tienen sueños, ven visiones, hay rasgos ya de los dones que fluyen en las personas. Entonces son proféticos por esas habilidades que ya tienen incorporadas, que más adelante la vamos a ver. Entonces, cuando una iglesia está bajo una unción profética, se mueve diferente. Se siente diferente, se percibe. Por eso es necesario establecer el profeta o la profeta en la iglesia, que aquí la tenemos aquí. ¿Por qué establecemos eso? Porque claro, la Biblia dice que el profeta, sin el profeta el pueblo se desequilibra. En cambio, cuando hay profeta, el profeta hasta aún puede ser consultado, como los hijos de Isaacar eran consultados porque eran conocedores de los tiempos.
¿Y el profeta qué tiene que hacer? Estar sensible al oído de Dios y estar al lado justamente de la cabeza, que en este caso sería el apóstol. ¿Para qué? Porque los dos, en este caso, o sea, liderarían la iglesia y le darían la impronta y el espíritu que la iglesia necesita. Los profetas lo que hacen es impartir. Entonces, cuando hay una impartición profética, a través de los profetas, la iglesia tiene otro mover. Se nota mucho cuando no hay profetas en las iglesias, y mucho menos apóstoles. Esa iglesia está sin cabeza y también está sin dirección. ¿Por qué? Porque la institución para que el pueblo y la gente y las iglesias sean edificadas en Cristo es que funcionen los 5 ministerios. ¿Uno más importante que otro? Sí. ¿Por qué no? ¿Cuántos tienen hermanos que son mayores a ustedes? ¿Cuántos tuvieron bajo la crianza de sus hermanos? Levantá la mano, Percy, porque si no va a quedar que vos me criaste a mí, ¿no? Entonces, mirá que yo acá, ella me crió a mí, ella estaba más mayor que yo. Entonces, vos no hacías lo que querías, o sea, estaba tu papá, y bueno, si no estaba tu papá, estaba tu hermano mayor. Y vos tenías que hacerle caso al que venía. No le hacía caso al menor, le hacía caso al mayor. Diga conmigo, las órdenes vienen y las correcciones vienen de arriba hacia abajo. Usted a veces, o sea, se puede hablar muchísimo de la profecía, que si bien lo vamos a hablar, pero es entender y comprender que usted no puede corregir a su pastor. No está habilitado para eso. Ningún discípulo corrigió a Jesús. Ninguno. ¿Ellos pueden ser corregidos por sus padres espirituales? Sí. ¿Por qué? Porque la cosa viene de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Yo no puedo decir al apóstol, pastor, a los profetas qué hacer. Ellos me tienen que decir qué tengo que hacer yo y cuál es mi función. Una iglesia sin cabeza no es iglesia. ¿Qué hay? Espíritu de anarquía. Cada uno hace lo que bien le parece. Yo conozco muchas iglesias así. Por eso no funciona. Gente viene y sí, si usted le abre el portón a la gente va a venir, pero así como viene se va, porque ¿quién es la cabeza? No hay establecido una cabeza, un funcionamiento correcto. Entonces por eso la iglesia profética habla de una iglesia con acción, o sea, una iglesia que está constantemente accionando y haciendo. A ver, ¿cuántos de los que están acá alguna vez Dios le mostró algo a través de un sueño, una visión? Pudieron ver que Dios estaba rodeando, no sé, a una persona enferma, que oraron, se sanó. ¿Alguna vez a alguno de ustedes le pasó eso? Muy bien. Esas son las señales de una iglesia profética. Son señales que van marcando hacia dónde y hacia qué destino yo tengo que servir y trabajar. El tema es, diga conmigo, tengo que aprender a dar frutos. Claro, porque yo puedo pararme acá y decir, yo soy profeta. Le digo, él no me conoce, póngale que no me conoce el apóstol Juan. Y empiezo a profetizar y lo llamo a cualquiera y digo cualquier cosa que nada que ver. Entonces él me dice, vení cachito, parece que te equivocaste. Le hablaste a alguien que su esposo estaba en la casa y esa mujer es soltera. ¿Se entiende?
O sea, el profeta tiene que tener frutos. Y una iglesia profética tiene que dar fruto como iglesia. Entonces tiene que vivir accionando, moviéndose. Dios es un Dios de movimiento, Dios es un Dios que desde el inicio hasta el final de los tiempos siempre se va a mover. Primero se movió Él, después en el Nuevo Testamento se movió Jesús, su Hijo. Después se mueve el Espíritu Santo que hasta el día de hoy se sigue moviendo. Y el Espíritu Santo llenó a los 12 que estaban con Él y a los 120 que estaban en ese aposento. Que ya no eran 12, ya eran 120 personas. Entonces empieza una funcionalidad diferente y la idea y el trabajo que Jesús le da a ellos es que vayan y hagan discípulos y le da un orden de prioridad. Primero acá, después acá y después lo confíen en la tierra. Pero a veces los profetas se equivocan y arrancan en las naciones o tienen sueño con naciones, pero no tienen sueño con la tierra de acá, donde viven. Bueno, no me quiero meter en eso, pues no. Ser profeta es ocupar un llamamiento y elección divina, una de las cinco oficinas ministeriales marcadas en 1 Corintios 28 y 29 y Efesios 4:11. Yo creo firmemente que Dios tiene que levantar a la escuela de los profetas en este último tiempo y eso se está cumpliendo. Como creyente y miembro del cuerpo de Cristo hay que escuchar a gente que sepa los tiempos y las razones que Dios está trayendo a su pueblo. Por ejemplo, José, solo él descifró el sueño de Faraón porque se movía en lo profético. Daniel fue entendido en visiones. Y también los hijos de Isacar, que si hay alguien por ahí que lo quiere leer, Primera de Crónicas 12:32. Búsquelo mientras seguimos hablando. El gran problema que está existiendo en las iglesias y en la comunidad de hoy es que nosotros a veces tenemos eso de escuchar varias voces, de querer escuchar. No está mal aprender y seguir aprendiendo, pero a veces tenemos que seguir una voz. La Biblia dice así, perdónenme, pero en la escuela también hay una cierta confrontación. Dice que el que oye mi voz y me sigue, ¿ese qué va a hacer? Claro, el que oye la voz y la sigue se automenciona un discípulo, pero escucha una voz. El tema es cuando nosotros empezamos a entender cómo nos tenemos que manejar dentro del cuerpo de Cristo, tenemos que entender que todo el lineamiento, orden administrativo, estructural, espiritual, lo hacen los padres de la casa. No viene alguien de afuera a decir lo que ustedes tienen que hacer, lo que ustedes tienen, cómo tienen que edificar, sino que los padres de la casa son los que le dan las direcciones correctas para que ustedes hagan. ¿Qué quiere decir con esto? Que el profeta siempre tiene que estar sujeto a las cabezas del lugar. ¿Por qué? Porque muchas veces hay profetas que se tomaban el atrevimiento hace un tiempo atrás de decir, a partir de hoy vas a ser el profeta. Vamos a hacer una dinámica. Tu nombre, yo los nombres soy malísimo. Mary, a partir de ahora vas a ser profeta en esta casa. Te lo dice un profeta. ¿Está bien? Sí. Bueno, vos llorás, ¿cierto?
Bueno, listo, te puedes sentar. Ya recibiste el manto, listo, te vas a sentar. Entonces, claro, ella se saluda para todos lados, claro, quien te están constituyendo como un profeta, listo. O sea, cuando salís es el tema, mirame con otras caras, si tenés esposo peor, decir, felicitame por lo menos, ¿viste? O sea, pasa a ser profeta. Ahora, el tema es que si el profeta no es de la casa, no te puede ungir como profeta. Porque, dicho sea de paso, yo puedo tener esa percepción de que sos una profeta, pero los que van a dar el aval de que vos sos la profeta son los que miran los frutos, tus frutos. Y si vos no tenés los frutos adecuados para ser la profeta de la iglesia, vamos a hacer un ejemplo, no lo tomemos más. Desorden, no te dirigís con nadie, más cuando te mandan como profeta, decís, apóstol, vengo para pedirle que me dé permiso, que tengo que predicar 5 iglesias en toda la semana, no me van a ver la cara porque... Tranquila. Entonces, hubo un tiempo donde hubo un atrevimiento de apóstoles y profetas que levantaban profetas, no eran de la casa, pero levantaban profetas, venían, hacían una reunión, ¿sí o no? Y te ungían a la gente como profeta, una barbaridad. ¿Por qué una barbaridad? Porque no quiere decir que el profeta no esté diciendo que vos tengas actitudes proféticas o que haya señales en tu vida, que seas una profeta del Señor. No quiere decir que no lo tengas, pero yo no soy el autorizado para ungirte. ¿Sí? Sobre vos hay una cabeza y esa cabeza es la que te tienen que ungir. Dice la Biblia que el aceite cae sobre la cabeza, el rostro, y viene sobre la barba y todo el cuerpo. Cabeza son los padres de la casa, barba serían los líderes, todos los que están llamados a ser líderes de la casa. El mismo aceite que le corre a los padres le corre también a los líderes, y al cuerpo el mismo aceite. No puede haber 2 unciones, no puede haber 2 visiones, porque si hay 2 visiones, que se transforman en una división. ¿Entienden? Si quieren anotar eso, no puede haber 2 visiones. No, apóstol, yo tengo una visión de que la iglesia va a caminar así y así a partir de ahora. Ahí ya está habiendo división. Entonces, tenemos que tener, si está anotando ahí, tenemos que primero dar frutos como personas, ¿sí? Como cuerpos de Cristo, como personas que vamos a empezar a funcionar proféticamente. Tenemos que dar fruto, evidencia. Tenemos que estar sujetos a una cabeza, el cuerpo solo no funciona. Hay que respetar el orden, tener el mismo espíritu. Hay muchas cosas que después las vamos a ver. Acá creo que vamos a llegar a la función. Bueno, lo que es el profético. Como creyentes y miembros del cuerpo de Cristo, hay que escuchar a la gente que es conocedora de los tiempos. ¿Alguien encontró 1 Crónicas 12:22? Sí, ¿me lo pueden leer? Sí, el 32. De los hijos destacados, los tiempos principales, entendidos de los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer. Ahí. Eran 200 sí, voy a contestar. 200 principales. ¿Sí? Era una tribu de 200 principales. No había ninguno que no sea alguien importante en esa tribu de Isaacar. Y dice que eran consultados por el pueblo de Israel porque ellos eran entendedores de los tiempos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que era
una tribu exclusivamente profética para ser consultada, porque nadie en ese momento se necesitaba entender en qué tiempo estaban, quién venía, quién no venía. Recuerden que a través de los profetas los reyes eran advertidos de lo que iba a suceder. Cuando habla de José, de interpretar los sueños, José le dice al mismo faraón: mirá que lo que vos soñaste tiene mitad de bueno y mitad de malo. 3 años y medio de vacas. 7 años, perdón, 7 años. Ya me le agregué medio año más. 7 años, 3 años y medio de vacas gordas. No. 7 años. 7 años de vacas gordas y 7 años. Bueno, está bien. Gracias por corregirme. Entonces, 7 años, ¿lo dice así? Sí, sí, bueno, 7 años. Yo te he perdido. 7 años, iban a haber 7 años de abundancia, pero también iba a haber otros 7 años de escasez. Esa era la interpretación que le dio José al mismo faraón. Pero el faraón, ¿a quién ocurrió primero? A los magos, a los adivinos, a sus sabios. Y ellos no le supieron interpretar el sueño. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios le dio netamente a la iglesia, nos dio netamente a nosotros. Dice que las cosas que Él escondió de los sabios, que Él no se las dio a los entendidos, a los inteligentes, a los más capaces de la tierra, no se las dio a ellos, sino se las dio a la iglesia. Entonces la iglesia entra en un conocimiento y en la doctrina de Jesús, donde Él nos imparte conocimiento, sabiduría para nosotros poder desarrollarnos y desenvolvernos. El faraón no sabía, le preguntó: bueno, está bien, me interpretaste el sueño, pero ¿qué tendría que hacer? Por eso los reyes consultaban a los profetas. Los profetas eran los videntes de los reyes, pero cada pueblo, o sea, cada nación tenía su profeta. Y ese profeta funcionaba, y ellos funcionaban netamente para un pueblo, no para 5 o 6 naciones, para una sola nación. Eso quiere decir que puede haber profetas que están sujetas al espíritu de la profeta, ¿sí? Que están sujetas a una cabeza. Todo ministerio está sujeto, siempre está sujeto por una cabeza. ¿Usted puede corregir al pastor? No. No hay autoridad para corregir. Si usted le tiene que corregir al pastor algo, quiere decir entonces que no tiene pastor. Usted puede recomendar, puede aconsejar, o puede de alguna manera dar su impronta de lo que vio en la iglesia. Está bien, pero la decisión final, ¿quién la toma? Entonces, la iglesia profética empieza a tener pequeños cambios de hábitos, malos hábitos que a veces se gestan en la iglesia. Empieza a acomodar, o sea, lo profético lo primero que hace es preparar el camino para la venida del Señor, para lo que viene. El profeta prepara el camino para lo que viene. Y quiero decirle algo: una de las funciones de los profetas y de las señales del profeta es que donde hay profeta no hay esterilidad, que esa es otra materia que vamos a ver. Cuando hay profeta se corta la esterilidad de ese lugar. ¿Qué es la esterilidad? Estamos hablando de la esterilidad, puede ser física también, pero más espiritual. Samuel es pedido ¿por quién? Por Ana. Ana era una mujer profética, no era profeta. Pidió por un hijo. Ese hijo fue Samuel. Me corrigieron hace 7 años, pero Samuelito. Viene Samuel, se le mete el vientre de la madre a Ana, y Dios le habla a Ana y le dice: no solamente va a ser un hijo, va a ser un profeta. Y la Biblia dice que Ana tuvo más hijos.
con el cana de la esquina, digo, con el cana. Así eran. Entonces tuvo más hijos. ¿Qué hizo la llegada de Samuel? Es romper con la maldición de la esterilidad, porque la esterilidad era una maldición y sigue siendo en el mundo espiritual una maldición. Entonces la señal de un profeta es que el profeta tiene que dar evidencia de que se corta la esterilidad del lugar. Vienen provisiones, viene abundancia. Fíjese que llega un evangelista a la viuda. Otra vez me estaba equivocando, perdón. No llega, llega, ¿quién llega? A la viuda ahí. ¿Quién llegó? El profeta. ¿Qué profeta era? El que se acuerda, tengo siendo... Cuando es la viuda de Sarepta, no. La viuda de Sarepta fue Elías. La otra viuda, pero vamos a hablar de dos viudas hoy. No hay ninguna viuda, ¿no? La viuda de Sarepta recibe ¿a quién? A Elías. Y Elías le dice: vine para decirte que comas todo vos, y bueno, y ahora te hago la multiplicación de la harina, el aceite, que no te falte nada. Dice así: primero, dame a mí. Porque lo que se arrancaba, lo que se sacaba de la mujer, era lo aferrado que la mujer estaba y el final de la mujer. Ella se había atado con la palabra y el pensamiento. Ella dijo: esto es lo único que tenía para comer, comíamos esto y nos tirábamos a morir con nuestro hijo. Entonces, para que la esterilidad se corte, el profeta tenía que arrancarle justamente esa tortilla que ella ya le había hablado seguramente con su mente y también quizás con su boca: hago esta tortilla, hijo, comemos y nos morimos. Esa tortilla no estaba buena. ¿Quién se come una tortilla si, por ejemplo, yo acá digo, bueno, declaro que el que coma, esta es la última tortilla de la vida, la como yo y mis hijos, y bueno, y nos echamos a morir? ¿Quién se le levanta la mano para comerla? Había hambre. Dice la Biblia que había hambre en Israel. Pero el hambre no tenía que ser más. El hambre no tenía que superar en ese momento Entonces hay cosas que no pueden alterar nuestra vida aunque estemos padeciendo. Si viene un profeta en plena pandemia, en pleno hambre, en plena crisis y te dice que vas a ser prosperado, es porque te está sacando la miseria que había dentro de tu mentalidad y te está colocando una unción y te está impartiendo una unción de prosperidad en todas las áreas de tu vida. No quiero seguir porque está lindo ese tema, no empezaba entonces. Pero es para que entiendan que la función es fuerte. Después terminó con la otra viuda, que decía, la otra viuda que tenía, estaba endeudada, diga conmigo, muchas deudas. Y esta mujer, ¿quién se le acerca? El evangelista. Otra vez el profeta. Mira, dale con los profetas, ¿no? Se le acerca un profeta. Porque en ese momento, en ese tiempo, el profeta era tomado por los pueblos paganos como brujo, como un hechicero, otros le decían videntes. O sea, gente que veía y que consultaba un oráculo. Entonces, eran
privilegiado a la gente que tenía profetas, porque justamente eran a quienes ellos acudían para poder seguir para adelante. Por eso Egipto zafó de no caer en muerte, porque consultó a José, que José se movía dentro del lineamiento profético. Entonces, cae, esta vez sí, Eliseo, y esta mujer que estaba endeudada la carga con culpa, lo quiere cargar con culpa al profeta, porque era un discípulo de él. Le dice: tu discípulo, no mi esposo, dijo, tu discípulo, tu sirviente, me dejó endeudada y ahora vienen los acreedores para llevarme a mi hijo. Y Eliseo le dice: bueno, perdoname, disculpame que no pude estar, perdoname, yo no sabía que Juancito tenía una deuda, ahora te la pago yo. Y sacó plata del bolsillo y se la dio. No. ¿Qué tienes conmigo, mujer? O sea, ¿qué culpa tengo yo de lo que haya hecho tu compañero? O sea, la culpa, Dios nunca y jamás se va a hacer cargo de nuestras culpas, aunque la gente le vive tirando culpas a Dios. Dios, ¿dónde estabas vos cuando me pasó esto? ¿Dónde estás cuando me pasa lo otro? ¿Dónde estás? Siempre la culpa la tiene, para nuestra mente imaginaria humana, la tiene Dios. Sin embargo, él dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Bueno, yo voy a resolver el problema que tenés, pero yo no soy culpable de la situación en que estás pasando. Y ahí viene la multiplicación de ¿qué? Del aceite. ¿Qué tenía que hacer la mujer? ¿Buscar? Menos mal que tenemos una gran deja. Tenía que haber muchas, no una, muchas vasijas. Todas, le dijo el profeta. Todas las que puedas encontrar. Entonces, habla, el profeta te despierta para que empieces a activar y a moverte. Porque eso es lo que viene ahora. Una cosa es reaccionar y otra cosa es accionar. ¿Reacciono? Claro. Ahora hay pleno sol. No llueve, bueno, las 50 goteras que hay en el techo, no importa, no llueve. ¿Cómo está mañana? ¿Mañana está pronosticado lluvia o no? Bueno, no lo arreglo. Pero en realidad justamente es el momento para ir a arreglar las goteras, cuando no llueve. Ahí yo, ¿qué estoy haciendo? Estoy accionando. Pero si yo espero que llueva para acordarme que están las goteras, estoy reaccionando. ¿Qué es lo que más se vende cuando llueve? Eso se le va a quedar bien grabado. Lo que más se vende cuando llueve son paraguas. ¿Usted sabía eso? Porque ¿quién va a comprar un paraguas cuando hay un sol como este? Nadie. Bueno, lo más sorry, digamos, puede ser de Varela, pero ¿quién se va a acordar de comprar un paraguas cuando hay un solazo y se pronostica que hay 43 grados toda la semana? Nadie compra paraguas. Los vendedores de paraguas ni siquiera se asoman, pero se asoman cuando está lloviendo y ese día hacen lo que no hicieron durante años o durante ese año. Entonces, ¿somos de accionar o de reaccionar? Reaccionamos. Es cierto que la pastora pidió que por favor traigamos algo para la merienda. No traje. Espero que hayan traído. Entonces, no me hago cargo de esa palabra. Entonces, ¿qué estamos? Entonces, Dios te manda una palabra. Dios siempre va a hablar proféticamente a la iglesia. A través de los apóstoles, a través de los profetas, va a hablarle a la iglesia. El tema es si nosotros tomamos la palabra para accionar y no para esperar, cierto que dijo el apóstol que esto podía suceder, yo cómo no me percaté, no escuché. Bueno, nos acostumbramos a un mal hábito de reaccionar
en vez de accionar. Si se está durmiendo alguien al lado, podría decirle, no te duermas que todavía esto recién empieza. Dice ejemplo, bueno, José, él descifró el sueño de Faraón porque se movía en lo profético. Daniel fue entendido en visiones. Daniel fue el que de alguna manera descifró, no solamente él vio, sino también interpretó lo que veía. Y de interpretar porque, a ver, si Dios te muestra algo está perfecto, pero encontrar la interpretación de eso está mucho mejor todavía, porque si yo sé lo que Dios me mostró y lo plasmo, sé lo que va a venir, o la gente está ya preparada para lo que va a venir. Ahora, si tenemos a un Dios perfecto, ¿Él te avisa antes o después que van a suceder las cosas? ¿Y vos qué tenés que hacer? Prepararte con acciones antes. O sea, Dios siempre está un paso adelantado. Siempre te dice, mirá que va a venir esto, prepárate. Dios le dice al mismo pueblo que estaba esclavo, le dice, extendé las tiendas de tus estacas, mirá que vienen hijos nuevos, extenderlas porque se extiende. Se va a extender que esa desamparada, esa que no tenía marido, ahora Jehová será su marido y va a tener hijos más. Van a ser los hijos de la desamparada que de la casada. Entonces, cuando se te da un lineamiento, vamos para adelante, vamos con todo. De mí no agarro, pues tengo que salir corriendo si no funciona. Hablamos de la cabeza de la casa y dice, miren, así, esto es así, vamos a hacer esto. Accionamos. No, ¿qué dijo? Justo estaba prestando atención a otra cosa. Entonces, Daniel se movía en lo profético, por eso él sabía qué significaba lo que él soñaba, los significados que tenían estas visiones. Lo otro es, también los hijos de Isaacar, que recién lo leíamos, eran entendidos en los tiempos. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo varias cosas que empezar a entender. El tiempo que estamos viviendo, se está viviendo acá en Restaurando Vasija, el tiempo que está viviendo la gente afuera, empiezo a interpretar, y empiezo a interpretar también el tiempo que está viviendo el mismo sistema. Empiezo a ver. Jesús dijo, y estas señales seguirán a todos los que creen. Y cuando los discípulos empezaron a decir, Señor, pero ¿cuáles serán las señales del fin? Jesús, ¿qué le empezó a decir? Vendrá guerra, vendrá hambre, vendrá pestilencia. O sea que nosotros ya estamos avisados de todo lo que va a suceder sobre la tierra. Jesús ya lo dijo. Mucho que este tema no nos gusta, ¿no? Porque no nos gusta más desgracia, no. Usías buscó a Dios en los días de Zacarías. Eso lo puede encontrar en 2 de Crónicas 26:5. Usías era un hombre que buscó a Dios en su tiempo. En el tiempo que él era rey, lo buscó. Y la Biblia dice que el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. De alguna manera yo no tengo escapatoria para no saber qué hacer. Porque si a veces se le pregunta a la gente, ¿vos sabés qué tenés que hacer? Y no sé, sí, sé, atender al marido, bueno, cosas seculares que ya sabemos que tenemos que hacer. Pero cuando se le pregunta, ¿qué aspirás a hacer dentro del cuerpo? Muy pocos tienen respuesta. Justamente porque no entienden la palabra donde dice Pablo, el que desea obispado, buena obra desea. Quiere decir que acá pueden haber 50 apóstoles. ¿Cuánto dicen? ¿Cuánto creen esa palabra? 100 profetas. A ver, maestros,
evangelistas, pastores, puede haber multitud, claro que sí. Pero eso tiene que estar cuando realmente está la necesidad que la gente sepa entender y interpretar que la iglesia está viviendo ese tiempo de apóstoles, de profetas, de maestros en la palabra. Tenemos que aprender a funcionar en los 5 ministerios. ¿Por qué? Porque usted no puede decir, yo no sé para qué Dios me llamó. De alguna manera yo tengo que saber para qué Dios me llamó. Leo la última parte y hacemos el receso. Usías fue prosperado en todas las áreas. Dios creó el hombre físico para que opere en lo espiritual. En Génesis capítulo 1, 26 y 27, dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Creo que habla de eso el versículo. Dios probó la naturaleza profética de Adán cuando le pidió que pusiese nombre a los animales. No había Facebook, Instagram, no había nada de nada. No había redes sociales. ¿Cómo estaba Adán? Desnudo, por fuera y por dentro. Pero Dios se manifiesta en Adán porque lo crea a semejanza e imagen. Y a Adán se le empieza a revelar los nombres de los animales. Y al que le puso elefante, hoy ¿cómo se llama? Elefante. Que le puso tigre. O sea, lo que Adán hizo en el principio, Adán se movió bajo la administración de su padre, el creador, y él empezó a funcionar proféticamente, porque empezó a darle nombre a las cosas. No se lo dio por casualidad, se lo dio porque vino entendimiento, vino revelación. ¿Recuerdan la revelación que tuvo Pedro cuando dijo, tú eres el Cristo? Tiene que venir a nuestra cabeza la revelación de lo que va a suceder en mi casa, en mi hogar, en la iglesia. ¿Por qué? Porque nos estamos moviendo proféticamente. Y no solamente nos estamos moviendo proféticamente, sino que estamos bajo una cabeza que tiene el espíritu de la profecía. Y esas cosas van a empezar a suceder. Cuando nosotros nos movemos en lo profético, nosotros podemos también empezar a poner y empezar a funcionar. Las cosas tienen que funcionar en nuestra casa, en nuestro trabajo. Podemos cancelar cosas, situaciones. Podemos orar para que se abran puertas de trabajo. No depender siempre del pastor, del apóstol, de la pastora, de la profeta. Está bien consultar, está bien preguntar, pero también está bien recibir el discernimiento del Espíritu y orar con la oración correcta. ¿Por qué digo esto? Porque cuando la iglesia crece, el apóstol tiene menos alcance de llegar a la gente. Supongamos que, ¿cuántos creen que de acá hasta el paredón se llena de personas? ¿Cuánta gente entra, apóstol? 500, fácil, ¿no? Sí. 500 y un poco, sí, 500. 500 personas. ¿Cómo hace el apóstol Juan para ministrar a 500 personas? Entonces ahí está que usted, el mensaje que él da, le tiene que llegar al último de la misma manera, sin ser adulterado, dice Pablo. O sea, el mensaje que él da tiene que llegar hasta el final de la misma manera. Ustedes no sé si vieron esa serie que anda dando vuelta, ¿cómo se llama, Daniela, que muestra la historia de Jesús? Los elegidos y el otro de Chosen, no sé, bueno, yo en inglés no sé nada, pero los elegidos. Dice que, usted ve ahí en la serie, que Jesús dice, bienaventurado, y el que está más cerca dice, bienaventurado.
Y el otro discípulo que está allá, bienaventurado, había miles. Y así hasta el final. ¿Cuál era la palabra que tenía que llegar al final? Claro, mirá si el que estaba lo último escuchaba distinto. Se distorsionaba el mensaje. Entonces, si yo predico un evangelio diferente al del apóstol, o sea, estoy en un error, yo tengo que seguir la misma línea, porque el que está delante tiene que recibir la misma palabra que el que está allá atrás. Y eso significa un trabajo de estar en el mismo espíritu, en la misma fe. Pablo dice, en el mismo bautismo. ¿Por qué las iglesias a veces fallan en su crecimiento? Porque el que está allá al fondo no recibe la información correcta. Porque los que están al lado del pastor son los que tienen que transmitirle lo mismo que él dice, tiene que llegar al final. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos recibirán consuelo. Dice así, en las bienaventuranzas dice así. ¿Cómo escuchaba el que estaba delante, al lado de Jesús? Escuchaba tal cual se había escrito. Y el último tenía que escuchar de la misma manera. O sea que los discípulos no podían alterar la palabra de Jesús. Pero como nosotros somos argentinos, somos inventores del mate, del dulce de leche, ahora hay una pelea que no se sabe si es de acá o de... Pero como nosotros inventamos algunas cosas, siempre se nos ocurre inventar cosas dentro de la iglesia. Y no está bien. Por eso hay que hablar el mismo lenguaje. El apóstol dice, esta semana vamos a orar, vamos a entrar en una semana de intercesión. Si hay 500 personas, los que están adelante están escuchando que es la semana de qué? De intercesión y oración. Por esto, 5 motivos por los cuales vamos a interceder esta semana. ¿Cómo le tiene que llegar al que está allá al final de todo, que por ahí no escuchó? De la misma manera. No a mi manera. De la misma manera que viene la revelación a la cabeza, y de la cabeza pasa a la barba, y de la barba pasa a la vestimenta. Es un aceite. Ahora, si hay 2 apóstoles en la misma iglesia de 500 personas y hablan diferentes lenguajes, la iglesia ¿qué va a tener? Confusión. Entonces, es muy linda la plataforma, pero hay que estar en conexión con todo lo que se está viviendo y lo que se quiere vivir en Restaurando Así. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Bueno, gloria a Dios, tómese un mate ahora. Vamos a la página 5, no sé si tienen la misma página. Espere. No hay ninguna espera, vamos. Está muy interesante el Sí. profeta. Sí, ya vi, está tomando mate y me podían cortar. Lo leí en mi casa todo el tiempo. O sea, bueno, buenísimo. Vamos a ver, hay una parte donde dice, bueno, si queremos ser proféticos, no midamos el éxito por los resultados, sino también por el poder de la transformación. ¿Sí? Arrancamos de ahí. Le dije la hoja 5. Si no terminó la 4. No, estábamos por... ¿La 4? Dios creó el hombre, pero Adán Cuando la iglesia está bajo la unción profética, todo es más fácil, pues la gente está por obediencia y no por obligación. ¿Está bien? Que arranquemos ahí. Sí, lo otro,
Lo otro es lo mismo, accionar en vez de accionar. Eso ya lo estuvimos viendo. Tampoco vamos a ser tan estrictos. Sí, accionar en vez de reaccionar. O no sé si te llueve el techo y te acordás cuando llueve. ¿Qué se compra? Un paraguas ahí. Hablamos recién de eso. No, se perdió, pero bueno. Esto no lo Sí, por eso, si no, no avanzamos. Con los mates y todo. Con los mates y todo, no, es como que nos salteamos. Ahí me tienen que decir lo que yo tengo que hacer. ¿No? Muy bien, muy bien. ¿En la obediencia? Claro, estamos acostumbrados, sí, mi amor, ¿no? Ya sabemos quién manda en casa. ¿Qué va? No, y la cabeza de hoy tiene pelo largo la cabeza. Hay que pedir que vuelva la unción de Sansón. Qué va, tiene la unción de Sansón, tiene el pelo largo, tienen el poder ahí. Bueno, tener siempre la posibilidad de accionar en vez de reaccionar es una de las virtudes de nuestro Señor. En Marcos capítulo 3, Jesús nos muestra cómo accionar sin tener que esperar. Él sanó un día sábado. Qué bueno, porque para los religiosos de esa época era algo que no se podía hacer por una cuestión cultural de guardar el día sábado, el Shabbat. Ante el cuestionamiento de ellos, Jesús le respondió con una pregunta. ¿Qué era lo más correcto hacer? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Entonces, ¿qué sería accionar en vez de reaccionar? En el aprendizaje o equipamiento que recibimos debemos estar atentos a esto. No podemos esperar a que las cosas se derrumben, debemos ser preventivos. Muchas veces esperamos que las cosas estén al límite para accionar. Pensamos que estamos en lo correcto, pero no es así. Estamos reaccionando en vez de reaccionar. Jesús sana un día incorrecto para la cultura y los religiosos. Pero para Jesús no había días, no había Shabbat, no había días. Para Jesús todos los días eran importantes, de salvar una vida, de salvar a una persona. Esa era la importancia que Jesús le daba. ¿De qué servía guardar el Shabbat o el sábado? Y él en otro momento dice, ¿acaso si un asno de ustedes no se queda atascado, no van y lo sacan? Siendo sábado, vamos, no me vengan a decir algo que ustedes no hacen. O sea, Jesús tenía muy claro todo el panorama y tenía muy claro que el día sábado había sido impuesto por Moisés, pero hace muchísimos años, cuando estaban en el desierto. El desierto producía ideas también conforme a lo que se vivía en el desierto, pero Jesús estaba en un nuevo testamento, en un nuevo tiempo. Entonces estaba marcando pauta diferente. Si ustedes creen que el Shabbat va a salvar personas, bueno, ¿a dónde están los salvados? Entonces él no estaba reaccionando, él estaba accionando. Hay veces que nosotros no podemos o nos sentimos limitados para hacer las cosas y tenemos que hacerla igual. Por ejemplo, el pastor, tu apóstol, volvemos a repetir esto, te dice, esta semana vas a orar. Yo digo, hoy me duele la rodilla, ¿cómo me arrodillo? Bueno, en la cama, como siempre haces, acostada y hasta que te dormís, orás. Bueno, así hacelo. Pero mire que son 2 minutos y ya me duermo. Bueno, por lo menos oraste 2 minutos. Entonces, el tema es, accionar, una iglesia que acciona, no cae en el error de estar bajo emergencia, está provista, es mejor prevenir que curar.
Si yo ya tengo la palabra, la directiva, lo único que me falta es accionar, moverme. ¿Y vas a decir algo? Ah, levanta la mano, amigo. No, sí. No, me debe que ver con la del sábado, pero sí, después Jesús explicó que era el Señor del sábado. Claro. En realidad lo que Jesús venía no era abolir la ley, sino que era el espíritu de la ley. Claro. Ellos el sábado lo desvirtuaron. Claro, sí. Lo idolatraban al sábado. Y Iban al espíritu del sábado. ¿Cuál era la idea principal del día sábado? Está bien. Bueno, cuando la iglesia está bajo la unción profética, todo es más fácil, pues la gente actúa por obediencia y no por obligación. Yo quiero decirle 3 cositas ahí. Es mejor, diga conmigo, es mejor hacer todas las cosas por amor. ¿Sí? Porque cuando yo hago con amor las cosas, yo necesito obedecer. El pastor dice algo y yo por amor lo hago. No, yo tengo que estar por obediencia. Y confundimos esa situación. Porque cuando en la mesa chica del cielo tenía que venir alguien a la tierra, el que se anotó para venir a la tierra fue Jesús. Pero mirá que vas a tener que morir en la cruz del Calvario y vas a tener que ser vituperiado y escupido por los romanos. Sí, voy ahí. Se va a salvar toda la humanidad, pero vas a pagar el precio de muerte. Entonces Jesús no tuvo duda, bajó. Dice que bajó y bajó más que nosotros. O sea, se hizo hombre, dice, y se puso bajo, o sea, se rebajó como hombre. ¿Qué quiere decir eso? Se puso primero como hombre, pero después se rebaja al punto de servir al hombre. Jesús ¿está bien esto? Jesús me desequilibró, ¿verdad? No. Jesús lo que hace es, claro, obviamente, humillarse para servir, y lo que se hizo en el cielo fue quién estaba dispuesto a hacerlo. Y él vino totalmente con la decisión de lo que tenía que hacer. Y nunca se salió del formato, porque todo lo que vio hacer del Padre, eso hizo. Entonces, eso es importante, ¿no?, que nosotros tengamos en cuenta, que no hagamos lo que se nos ocurre. Mire, yo he tenido cada experiencia con las iglesias, me ha tocado. Yo iba, estaba de pastor en una iglesia, pero ya con la gente adentro. O sea, lo peor que te puede pasar. Porque esa gente que estaba dentro de la iglesia, que eran 40 nomás, 25 eran líderes y 15 eran personas. O sea, entonces yo tenía que tener el trabajo de traer, yo era joven, mucho más joven que ahora. Soy joven, pero más joven que ahora. Entonces tenía que ser líder o pastor de esas 40 personas. Todos con una mentalidad abstracta, así, mirada fija, como algunas personas que te miran así, que parece no te banco mucho. Me miraban, viste, de arriba para abajo. Una vez yo tenía un problema acá en la muñeca, y me veo con una muñequera y dice, mirá el pastor, qué moderno, no se pone corbata, viene con una muñequera, pero era porque la de ella tenía un problema. Todos cuestionaban, todo, nada parecido a la realidad, es pura coincidencia, ¿eh? Entonces, todo lo que se parezca a la realidad dice es pura coincidencia, ¿no? Así dice, ¿no? Bueno, entonces el tema era que yo estaba siendo líder de una forma impuesta. No eran discípulos de los que formó uno. Eran personas que ya estaban discipuladas, que ya estaban hechas y derechas. Yo no le podía decir absolutamente nada. Entonces, ahí se ve el tema del que no se deja servir. Y escuchen bien esto. Jesús dice, si yo no te lavo los pies, vos no tendrás parte en el reino conmigo.
Si yo no te sirvo, si no te lavo los pies, vos no entras al cielo. Pedro, después vamos a contar todo lo de Pedro. Pedro fue un discípulo que me impacta, muy importante. Pedro fue el que dijo eso. Le dijo, Simón, si vos no querés que te lave los pies, no vas a tener parte conmigo. Dijo, no, si es así, bañame, Señor. Tirame agua por todos lados, por favor. No solamente me lave los pies, mandale un baño general. Ese hombre quería. Ese hombre tenía hambre. Y por tener hambre fue saciado. Así que cuando estamos bajo la unción profética, todo es más fácil, pues la gente actúa por obediencia y no por obligación. Jesús lo hizo por obediencia, sí. ¿Sí o no? Pero también lo hizo más por amor. Porque el amor está primero. Porque yo cuando hago las cosas con amor lo doy todo. Pero cuando hago por obediencia, hago solamente lo que me pide. Otro ejemplo, la pastora le dice, Vanessa, Vane, hoy te toca limpiar, pasar el trapito nomás. Pasar el trapito nomás y queda todo limpio. Y Vanessa va junto a Mary y entre las dos tiran agua y empiezan a baldear, limpiar, limpian arriba, abajo. Ellas, ¿cómo hicieron las cosas? ¿Por qué? Porque hicieron más de lo que se le pidió. A veces la gente dice, no, la pastora me dijo que pase el trapito ahí, ya está, ya terminé mi trabajo. Yo hago las cosas por obediencia. Bueno, pero cuando vos haces con amor, si dijo el trapito no nos quiso poner más carga, vamos a baldearla, si hace rato no se baldea la iglesia, vamos a baldearla, vamos a dejarla impecable. Y entonces vamos a hacer las cosas por amor, porque la obediencia estaba en la orden de limpiar, pero yo le agregué un plus, porque cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, dice que cuando le hincan en su costado la lanza, no solamente sale sangre, a él se le pidió sangre, pero a lo último que salió, porque él dio más de lo que se le pedía. La gente va a dar más de lo que se le pide por amor, porque esto no es un regimiento. Acá está el amor de Cristo. ¿Cuántos creen eso? Noé recibió una orden, ¿qué pasó? Obedeció. Pero entendamos el término en el contexto que estaba Noé. Noé obedeció ante una rebelión total, masiva. El 99.9% de la gente había perdido totalmente la conexión con Dios. Noé era el único que escuchó a Dios. Y tuvo que obedecer porque, ¿sabe por qué tuvo bajo obediencia? Es como que van a venir sillas nuevas y hay que acomodarlo de determinada manera. Lo hago con amor, pero ahí es donde también hago por obediencia, porque dice, colocar una fila acá de 20, otra de 30 acá, otra de 20 acá y otra de 30 allá, porque así vamos a tener distribuida la gente. Entonces, él tuvo que estar bajo obediencia porque había formas de hacer un arca, no existía la lluvia. Entonces Dios lo tuvo que guiar a Noé cómo iba a ser el arca. Y ahí es donde sale la obediencia, o donde yo tengo que fluir en obediencia. Porque si me dicen que haga así es por algo. La madera tenía que ser ponerle brea de alguna manera o calefacteada, dice, que no sea impermeable. Tuvo que seguir el mismo lineamiento, tuvo que seguir la orden. Con eso que estás diciendo, nosotros somos al anterior, cuando decís que, por ejemplo, la profeta le pide a él, Sí. que limpie el piso con un trapo y nada más. Entonces, por algo ella también pide eso, no pide más, quizás por falta de tiempo.
No, yo hablo de hacer más, es que ella dice, no se maten, son dos. Dios, entendió. Se entendió como por amor, porque Claro. ella dice, no se van a matar a dos, pasen trapito, pero ellas como tienen tanta pasión y amor, le mandan, baldean y hacen. Entonces, Noé en el contexto que vivía, no podía hacer las cosas sin no estar bajo una directiva, bajo una obediencia. Después, Lamec profetizó de su hijo Noé y dijo, este nos salvará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Qué hizo Lamec? Lamec no se lo tiene como uno de los profetas, pero la Biblia dice que él profetizó. Cosa es ser profeta, porque cuando estamos bajo una unción profética, cuando estamos bajo la unción del Espíritu Santo, nosotros podemos profetizar, porque la Biblia dice, el poder dice, todos van a entrar dentro del lineamiento donde van a poder profetizar. A Moisés le dice, ojalá todos profeticen, pero le tocaba a los ancianos que había elegido. Entonces, el tema no es que solamente los profetas pueden profetizar, ¿se entendió? Sino que yo también puedo soltar una palabra profética, más siendo mis hijos. ¿Sí? Bueno, el primer profeta que conoce un hijo es el propio Padre. Dios ha profetizado acerca de la vida y de mi vida. O sea, nosotros somos consecuencia. Si usted lee el libro de Salmos, capítulo 139, versos 6 y 7, se va a encontrar que somos consecuencia, ¿sí?, de una palabra, que nuestra vida está profetizada, de lo que vamos a hacer, cómo vamos a hacer. Si tú quieres el favor de la gente, no seas profético. Eso se ve muchísimo. Cuando yo le quiero caer bien a la gente, hago lo que la gente me pide. Y eso es transformarse en un show. O sea, si querés agradar a la gente, no estás dentro de lo profético, porque solamente es para agradar. Y el profeta muchas veces desagrada a la gente. No escuché a nadie, ¿no? Muchas veces el profeta le desagrada a la gente. ¿Por qué? Porque te confronta la realidad, y como vos no querés hacerte cargo de tu realidad, el profeta viene a romper esa estructura, a decirte, Dios te dice que lo hagas, Dios te envía a hacerlo. Entonces, si nosotros no nos movemos en esa directiva que viene del cielo, es difícil entender cómo movernos proféticamente. Los profetas actualmente hoy, yo por ahí me tomo el atrevimiento de criticar algunas situaciones donde están más que nada para traerle cierto placer a la gente y aliviar algunas cargas. Pero no es todo el trabajo que hay que hacer. El trabajo es duro, es una función solamente que cumple el profeta, es un servicio. Pero hay todo un trabajo, ¿sí?, de los padres de la casa, de la visión que hay, que eso está fuera del alcance del profeta. Entonces, ahí por eso dice, si quieres el favor de la gente, no seas profético. ¿Se recuerdan del profeta Balaam? ¿No? Si queremos ser proféticos, no midamos el éxito por los resultados, sino también por el poder de la transformación. Noé transportó en el arca la semilla mesiánica. ¿Cuál era la semilla mesiánica? A ver si ahí tengo $100 por el que responde. ¿Quién era? ¿Cómo se le dicen los O sea, que quiere decir que hay semitas. ¿Cómo se llamaba el hijo de Noé? Set. De Sen sale.
era la semilla, ¿sí?, del que iba a ser el Mesías. Habla más gente en la Torre de Babel, ya que es un monumento a la voluntad humana. Todos hablan un mismo lenguaje, pero para mal. Entonces ahí hacemos una salvedad. Hablamos el mismo lenguaje, pero no para mal, para bien. Porque hay muchas veces que puede haber un acuerdo globalizado para mal, no para bien, ¿sí?, de desobediencia y no de obediencia. Debemos tener comunicación con la gente que habla el mismo lenguaje. ¿Por qué eso? Porque yo puedo muchas veces escuchar gente que no está en la misma sintonía o en el mismo lenguaje que estamos oyendo, escuchando y teniendo como visión. ¿Sí? Si la visión es respetar los 5 ministerios, estamos bajo sanción y respetamos ese lineamiento. O sea, ninguna de las iglesias, muchas niegan los 5 ministerios al día de hoy, y otras, a pesar de que parece que no se mueven, porque quizás no hay movimientos parecidos al movimiento apostólico y profético, se mueven bajo la unción profética, bajo la unción ministerial de los 5 ministerios. Pero, ¿qué pasa? Tienen un modelo de crecimiento, hay una tarea específica para crecer, pero ellos reconocen los 5 ministerios. El que no reconoce los 5 ministerios está fuera del contexto bíblico. ¿Sí? Por eso Pablo dice, como 3 veces dice Pablo, por eso él constituyó primero apóstoles, después los profetas, los maestros, los evangelistas, él constituyó. Y si él constituyó, yo no soy quien para desconstituirlo. Si queremos ser proféticos, no midamos, eso ya lo leí, maneras de aprender cómo desarrollarnos en la revelación. Escuche esto: un hombre profético de Dios se desarrolla en el desierto de las pruebas y de las críticas de la gente. Siempre la lógica pelea con la revelación. Lo voy a leer un poco todo, después explico. En la revelación, tú no operas por la voluntad humana, sino bajo la voluntad del Señor. Es más fácil trabajar con gente que no conoce a Dios que con personas viciadas por la religión. Jesús escogió gente que nada tenía que ver con la religión. Recuerde que el diablo siempre te va a atacar al nivel de tu revelación. Adán tenía revelación y Eva tenía iluminación a través de su esposo. Por eso el diablo la atacó a ella primero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que siempre vamos a estar bajo ataque. Ahí terminamos. Después la hoja 6, la próxima clase la vamos a meter más parte. Nosotros, la pelea siempre va a estar la lógica. ¿Qué es la lógica? Logos, letra, conocimiento incorporado, conocimiento didáctico del afuera, del adentro. Bueno, diferentes maneras. Hay gente que dice, yo leí la Biblia 50 veces, está perfecto. Hay que leer la Biblia y hay que leerla todas las veces que más pueda, pero hay que entenderla también. Hay que pedirle revelación a Dios. Si Dios no te da revelación en la palabra, entonces yo lo que le tengo que pedir al Señor es que Dios me revele. ¿Por qué? Porque la lógica mía como ser humano me va a terminar ganando si yo no estoy bajo revelación. ¿Qué es estar bajo revelación? ¿Qué consideran ustedes estar bajo revelación? ¿Qué es lo revelado? ¿Traer a Cristo? ¿Dar a luz? Exactamente.
No esconderse, decirle que está no te escondas más, deja de esconderte, hacerte. Vamos, que yo te conozco. Muy bien, mano. O sea, no esconderse es una de las grandes virtudes. Yo no me puedo esconder. David mismo dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me podré esconder? El hombre trata de esconderse, como el primer hombre que hizo. Estaba bajo revelación, pero después cuando perdió o se fue de la revelación que hizo, se escondió. ¿Y por qué el diablo dice ahí ataca a Eva y no a Adán? Porque Adán tenía la revelación, la información directamente de Dios. La ataca a Eva porque ella tenía la iluminación, quiere decir que Adán fue la que de alguna manera la ministró a Eva. Y Satanás tenía que elegir a uno de los dos. ¿A quién iba a elegir? Al que estaba al lado de Dios, conversaba con Dios, recibía órdenes de Dios, o Eva, que simplemente fue la compañía del hombre. No estoy hablando de la mujer, de feminismo, machismo, estoy hablando del principio. ¿Entiendes? Porque hoy hay mujeres que, o sea, tienen revelación y hombres que tienen iluminación. Es al revés. Entonces, no es una cuestión de que así va a ser siempre. En ese momento, la revelación de las cosas la tenía Adán. Entonces, el enemigo va a atacar las áreas donde no hay revelación, donde simplemente hay una iluminación de las cosas. ¿Qué es la iluminación? La iluminación es lo que yo recibo de alguien, que no lo tenía presente, que no sabía que era así, pero creo yo que, bueno, me lo comentó fulano de tal, me dio esta palabra. Ahora resulta que existen dos cosas importantes acá, la revelación y la iluminación. Y el tema es el siguiente, no es que la iluminación sea mala, la iluminación es buena. Los que escribieron la Biblia fueron iluminados y muchos también revelados. ¿Por qué iluminados? Porque ellos escribieron bajo lo sucedido, pero hay otras cosas que fueron reveladas para la escritura de la palabra. ¿Se entiende? Una cosa es la revelación, que es algo escondido, oculto, que es revelado, y anotarlo, escribirlo, como muchos de los libros, de los pasajes que están en la Biblia. Y otra cosa es la iluminación, es lo que se contó de boca en boca. Ahora, si yo tengo las dos cosas, la revelación y la iluminación, el diablo no me puede atacar nunca. Entonces, ¿por qué lado me va a atacar el diablo? Por el lado de la lógica. ¿Por qué del lado de la lógica? Y así ministramos y oramos. ¿Por qué? Claro, porque la lógica está dentro del ser humano desde el inicio. Porque el ser humano en el inicio dice, ¿por qué no pudo comer de ese árbol? ¿Por qué no pudo hacer esto? ¿Qué está trabajando ahí? ¿La lógica o la revelación? La lógica es todo lo que está dentro tuyo como ser humano. No, me están pidiendo algo ilógico hacer, algo que no me cierra, no te tiene que cerrar. Es una revelación que viene a través de alguien o en tu vida propia, te revela lo que tienes que hacer y tu conocimiento o tu lógica queda a un costado. Está muy bien algunas cosas que he aprendido, pero siempre es bueno resetear, ¿sí? El celular, lo que fuese, el cerebro también, resetear la información y esperar y caminar bajo revelación. Porque vamos a entrar, siempre el diablo va a atacar ahí, va a atacar al cuerpo, va a venir a través de la lógica. O otra persona va a venir a decir, no, ¿quién te dijo que es así? Nacimos con eso, nacimos con esa lógica, con la lógica que es el libre albedrío, ¿sí? La lógica de tener de alguna manera la capacidad de decidir qué quiero hacer, cómo me quiero manejar.
bajo la lógica de la vida, bajo las direcciones del sistema o bajo la revelación del cielo. La Biblia dice que sos de acá, pero no perteneces acá, que perteneces al reino de los cielos. Y si yo pertenezco al reino de los cielos, lo que baja del cielo es revelación. Así que Dios nos permita y Dios nos ayude a caminar no bajo nuestra lógica, sino bajo la revelación que Él nos da y nos aporta. Señor, te damos gracias en esta tarde